tenemos algunos temas que empiezan a cambiar la vida de los cristianos. Permítanme hacer diferencia entre cristianos y hijos de Dios. Empezamos a visualizar, hermanos, cosas en el mundo, cosas en otros movimientos religiosos que preocupan a la iglesia de Dios. Quiero garantizar, hermanos, que si nosotros llegamos al concilio de este próximo año, no habría acceso a los homosexuales dentro de la iglesia de Dios, ni a las lesbianas. ¿Por qué? Porque este grupo que está detrás de mí, las áreas operativas y el ministerio que nos hemos reunido en los concilios, no tiene ese pensamiento. Permítanme garantizarles, hermanos, que al menos de aquí a 5 años, mientras estos que estamos aquí como ministros, este pensamiento no va a cambiar. Pero con tristeza les digo que si ustedes empiezan a escuchar al mundo, el pensamiento va a cambiar. Y entonces, nuestra obligación hoy es detener esos pensamientos que hay en el mundo. Porque a veces empezamos a traer costumbres del mundo hacia nosotros, pensando que no está mal. Hermanos, necesitamos empezar a detenernos a nosotros mismos, empezar a pensar que lo que en el mundo es habitual, no es normal, aunque el mundo crea que lo es. No hay nada nuevo debajo del sol, escribía Salomón. Lo que hoy es, ya fue. Y lo que ya fue, será. El homosexualismo, ¿desde en qué momento lo encontramos en la Biblia? Sodoma y Gomorra. Simplemente que hoy ha trascendido en estas fechas que nosotros vivimos. Hermanos, pero también nos ha golpeado otra situación que vivimos en el mundo. ¿Cuál? La equidad de género. Y entonces las mujeres se volcan intentando superar aquello que nuestros ancestros les hicieron. Y hablo de nuestros ancestros, porque la iglesia de Dios no tiene en el pensamiento sobajar o someter a una mujer por la fuerza. La iglesia de Dios tiene el pensamiento que cada uno de nosotros tiene su justo lugar, que no pusimos nosotros, que es un orden divino. Pero nos ha tocado lidiar en un mundo en constante cambio. Y cuando en su momento, hermanos, las mujeres luchaban por un derecho a votar, por un derecho a no ser ignoradas, se volcaron en ese derecho. Me sorprendía, hermanos, el sábado platicaba con un hermano que anda buscando un lugar donde establecerse, porque le quedan lejos las iglesias. Y, hermano, me desplazo mucho y ya fui acá y ya fui allá, a diferentes organizaciones que se han desprendido de nosotros mismos, hermanos. Y me decía, fui a tal y encontré esto. Fui a tal y encontré esto. La última, la que me sorprendió mucho fui a tal iglesia y encontré que las mujeres ya toman el púlpito. Hermanos, díganme que es un derecho que ellas tienen. Este es el problema, hermanos. La sociedad ha intentado meter un pensamiento que ellos tienen. Las mujeres han pugnado por tener un lugar prominente entre nosotros. Sí, quizá nosotros como hombres, como género masculino, hemos sometido durante muchos años sus pensamientos, sus sentimientos, y las hemos hecho a un lado. Quizá.
Pero nada tiene que ver con la posición que Dios nos dio, hermanos. El argumento que se utiliza, o que alguna vez alguien utilizó para decirme, mira, es que la mujer puede accesar al púlpito. Débora no fue profetisa por encima de Barak, ¿sí o no? Me decía, ¿ya ves? Entonces, ¿Dios lo permite o no lo permite? Y le dije, vamos a ver qué nos dice la Biblia y qué nos dice la misma Débora. Quisiera ir con ustedes a Jueces en su capítulo 4, intentando, hermanos, visualizar que a veces el ser humano se va de un extremo hasta el otro. Por ahí de 1900 sometíamos a las mujeres. Los maridos, digo, todavía en su pueblo de mi padre se acostumbraba que si la mujer se portaba mal, se le sacaba, se le amarraba en un árbol, desnuda se le golpeaba. Tampoco, hermanos, la iglesia de Dios entiende cosas diferentes, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y vea lo que dice Débora. Versículo 6 del capítulo 4 de Jueces. Esto no lo van a encontrar en el manual, así que si quiere anótelo. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y díjole, ¿qué le dijo? ¿A quién le ordenó Dios? ¿A Débora? Vea que a quien le ordena es a Barak. La orden fue para Barak, no para Débora. Pero como el hombre no ha tomado su posición en ese momento como Dios lo esperaba, toma a Débora. Y si usted sigue leyendo, Débora le dice, porque Barak le dice, si tú subes conmigo, yo voy. ¿Qué le dice? Entiende que si yo subo contigo, la victoria no va a ser tuya, va a ser de mujer. Es una afrenta, hermanos, para con nosotros como sexo, como género masculino, hermanos. Era una afrenta para Barak por no tomar el lugar que le corresponde dentro de los hijos de Dios. No era algo bonito, hermanos. Necesitamos nosotros asumir la posición que tenemos, pero ni muy alto, ni muy bajo. Hermanos, hoy muchas veces se dice que quien dirige la iglesia no es el ministro, sino su esposa. Que el ministro es solamente títere de su mujer. Hermanos, también nos hemos ido a los extremos, hermanos. Necesitamos reordenar nuestra actitud y nuestra vida. No puedo ir por la vida pensando que las mujeres no son nada, porque tampoco Dios lo puso así. El apóstol Pedro dice, trátalas como ¿qué? Pero como herederas juntamente contigo. La posición que hoy tenemos entre hombres y mujeres, hermanos, no la dictamos nosotros, la dictaminó. Y dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cabeza del hombre, y el hombre es simple, hermanos. ¿En el reino va a cambiar? Sí. Porque el maestro les dice, erráis desconociendo las escrituras. Los ángeles ni se casan. La situación que se da hoy, gracias a esta carne y gracias al pecado, no permanecerá entre los santos. Tendrá que ser diferente. ¿Cómo? La Biblia no explica más. Pero son coherederas de nosotros. Y por eso dice, trátala como parte también del reino. Ni la sometas, ni le permitas que tome preeminencia.
Hermanos, yo les garantizo que al menos en este concilio y quizá en el año que viene, esto no va a suceder. Lo que ha sucedido ya en otras denominaciones que han salido de nosotros, que ya hay diaconisas, que ya hay pastoras, no va a suceder en la iglesia. Porque estamos bien conscientes, hermanos, todos los ministros, que su lugar de la mujer está definido. Y el ejemplo más grande, si ustedes quieren verlo así, yo preguntaría, ¿cuántos discípulos fueron? 12. Los que escogió, 12. Y dice que cuando intentaron hacer la elección de uno más porque faltaba ¿quién? Hermanos, la pregunta es, ¿vivía María, la madre de Jesús? Sí. ¿Por qué no la tomaron a ella? ¿Debió ser una mujer para ese momento apartada del mal, sí o no? Sí. ¿Una mujer inteligente, sí o no? Sí. Crió a Jesús, le dio los principios básicos al maestro. ¿Por qué no la tomaron a ella? Vea el concepto, hermanos. Aquellos hombres pescadores sin conocimiento jamás osaron en pensar de adoptar a una mujer, aunque fuese la madre de Jesús. Aunque por autoridad directa, como madre de Jesús, tenía autoridad sobre Jesús, siendo su hijo, porque el mandamiento dice, y entonces Jesús tenía que cumplir el mandamiento de honrar a su madre. Pero jamás osaron, hermanos, en nombrar a María como sucesora de Jesús. Si las Escrituras, hermanos, no nos enseñan esa parte, ¿por qué nosotros hoy en día, con un pensamiento nuevo, con un pensamiento diferente, si nos vamos a volcar sobre esto? Pensando, es que ya tenemos dentro de la iglesia, muchas de nuestras esposas son licenciadas, contadoras, médicos, psicólogos. Permítanme decirle que hasta ingenieras hay. Abogadas. Escuchaba un día un hermano que decía, y predica mejor que uno. Son elocuentes, pues. Porque Dios les ha dado espíritu. ¿O qué? ¿El espíritu nada más es para nosotros? ¿Y para nuestras hijas no? ¿Y para nuestras hermanas no? El problema que hubo con Moisés, con Aarón y María, fue que intentaron sublevarse ante el poder, no de Moisés, sino, capítulo 12 del libro de los Números, hermanos. Versículo 1 dice así: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros, y oyólo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo del testimonio, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose sobre la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Si tuvierais profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, aclara sino por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar? Y entonces los dos fueron enfermos de lepra. ¿Sí o no? Los dos fueron enfermos de lepra, ¿sí o no? Solo María. ¿Por qué, hermanos? Si los dos hablaron, ¿por qué a María la toma? ¿Por qué María fue la que fue leprosa?
Porque María era la más grande. Y porque quizá María incitó a Aarón. Y porque quizá María fue la que efectuó todas las cosas. Pero usted empieza a indagar, ¿por qué Aarón no fue enfermo de lepra? ¿Por qué María? Dios sí sabía, hermanos, de dónde venía y por qué. Y toma al que es culpable y enferma a María. Y le enseña, tu posición, María, no es la que tú quieres adoptar. Tu posición es diferente. Y el que tuvo que abogar por María, ¿quién fue? Ese hombre a quien calumniaban, ese hombre a quien vejaban, hermanos. Y hasta que Moisés intercede, María es curada de la lepra. Hermanos, yo sí quisiera pedirles que en esa parte de la equidad de género no busquemos en el mundo, busquemos en las Escrituras. ¿Qué dice Pedro de la relación entre Sara y Abraham? Y cuando Abraham le pesó hacer lo que Sara le pedía, ¿qué le dijo Dios? Escucha la voz de tu mujer y despacha a Agar. Y a su pesar, quizá por la criatura, por su hijo, Abraham despachó. Pero necesitamos nosotros aprender, hermanos, que las mujeres tienen una posición y ustedes o nosotros como varones tenemos otra. Ellas no pueden accesar a nuestra posición y nosotros no deberíamos ocupar su posición de ellas. Y entonces, hermanos, si necesitamos que quede bien claro en ustedes, no busquen en el mundo las razones, búsquelo en la Biblia. Allí está. Cada quien tiene su lugar, cada uno de nosotros. Quisiera, hermanos, ir a la segunda parte que nos trae a esto, y es el homosexualismo, el lesbianismo. En estos días, en la penúltima reunión que tuvimos de bipartitas de todas las áreas operativas, aprovecho que el hermano ministro Rubén Bartolini no está, hizo una pregunta tajante, hermanos. ¿Qué vamos a hacer la Iglesia de Dios cuando el gobierno nos obligue a casar a las lesbianas o a los homosexuales? ¿Qué vamos a hacer? Y todos contestamos eso al unísono, hermanos. Por eso puedo garantizarles que en este panel que me toca vivir, del cual estoy orgulloso de ser parte, hermanos, no va a permitir que el homosexualismo o el lesbianismo se vean como algo natural o algo normal en la iglesia, porque no está bien. Romanos. En su capítulo 1. Dice el versículo 20 en adelante. Porque habiendo conocido, 20 les dije, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son. No hay manera de debatirlas, hermanos. Y dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos
diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y tocaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos, pues que aún sus mujeres, hermanos, el lesbianismo y el homosexualismo es consecuencia del alejamiento del hombre hacia Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando ellos empezaron a alejarse de Dios, Dios los entregó a su concupiscencia y fueron perdiéndose cada día más. Cada día más. Y hoy empezamos a sufrir las consecuencias. Y la Biblia, si usted lo mira en Levítico, le va a decir cosas grotescas. Le dice, mira, cuando veas a un hombre que se ayunta con una bestia, ambos morirán, el hombre y la bestia. Cuando veas a una mujer que se pone frente a un animal como para ayuntarse, los dos morirán, el hombre, la mujer y la bestia. Cuando encuentres 2 hombres cohabitando como si fueran hombre y mujer, morirán irremisiblemente. La pregunta es, ¿eso ha cambiado? Y la respuesta es no. Y entonces nosotros tenemos que tolerar el pecado. Y el apóstol Pablo dice, esto erais algunos de vosotros. Erais. El que robaba, no hurte más. El que tenía estas prácticas homosexuales, si quieres accesar a la vida eterna, necesitas quitártelas. ¿Quieres accesar a Dios? Sí se puede. El único pecado imperdonable, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo lo demás pudiera ser perdonado. Pero hay una condición. Quita eso de tu vida. Tenlo como estiércol y apégate a Dios. El documento que tienen en sus manos, hermanos, les da muchos más versos para este tema. Pero me era importante que entendiéramos el principio del lesbianismo, del homosexualismo. No es que un hombre esté atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer esté atrapada en el cuerpo del hombre. Dios no se equivoca. Nuestro pensamiento como seres humanos nos ha traicionado y nos ha llevado hasta este punto. La iglesia de Dios no debe entrar en este tenor. ¿Es posible que se salven? Si dejan sus prácticas y se volcan ahora hacia Dios. Si no dejan sus prácticas, si dejan su pecado, no se puede. Porque Apocalipsis dice que los perros no entrarán. Y el apóstol Pablo dice que los afeminados tampoco entrarán. No podríamos nosotros incrustarlo a la iglesia por un pensamiento humano, por un pensamiento vano. Y quisiera, hermanos, ahora sí, abra su documento. Y al final hay una reflexión. Al final de esta plática hay una reflexión que está en letras negras. ¿Sí? ¿Ya llegaron ahí? ¿Qué página es, hermanos? 45. Voy a suplicar que todos se pongan de pie, hermanos, y a una misma voz lean todos juntos
esa reflexión. Si ya lo guardó y lo dejó en su casa, está bien, júntese con alguien. Y si no lo compró, dice el hermano que lo compre. Les voy a pedir, hermanos, acérquese conmigo, hermano, porque lo dejé allá atrás también. Aprovechando, pues. No, sí, allá está. Es más, compré hasta 2, hermanos. Dice así, leamos todo lo que dice en letras negras o negritas. Si alguno enseña otra cosa, no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, orgías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. 6:3-5. Retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Tito 1:9. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 Pedro 4:11. Amén. Quisiera, hermanos, que así como hoy yo les doy garantía de que al menos en este concilio, y yo quisiera pensar que unos 10 o 15 años, que los hermanos que tengo atrás tengan todavía esa fuerza que hoy tienen, este tipo de prácticas en la iglesia de Dios no va a pasar. Pero de aquí a 30 años, que ustedes van a estar de este lado que ellos están, quisiera que ustedes dieran garantía que esto no entrará en la iglesia de Dios. Por eso me era importante, hermanos, que ustedes vieran el principio, las costumbres de la gente. Yo les diría, hoy ya es habitual ver a 2 hombres por la calle tomados de la mano o besándose, o a 2 mujeres. Una cosa es que sea habitual y otra cosa es que sea normal, ¿verdad? Es habitual, pero normal jamás va a ser. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasamos.